Estamos a un poco más de la mitad del torneo de fase regular de la Apertura 2022 de la Liga MX, la cual nos ha dado un buen torneo lleno de goles y buen fútbol, lo cual es muy bueno para el espectáculo en nuestra liga. En este video vamos a ver cuáles son los valores de mercado de los 18 equipos que conforman la Liga MX para esta Apertura 2022. Desde el más barato hasta el más caro, además de ver los 2 o 3 jugadores con mayor precio en su plantilla, ya que me parece una idea interesante ver estos datos que son de la página especializada en los valores de mercado, la cual es Transfermarkt. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Comenzamos con el número 18, con el equipo de Mazatlán, que actualmente cuenta con un valor de mercado de 23.55 millones de euros. Tenemos un triple empate entre sus jugadores mejor valorados. El primero de ellos es Jorge Meré. El español cuenta con un valor de mercado de 2.50 millones de euros. Asimismo, el ecuatoriano Jefferson Intriago, que también tiene el mismo valor de 2.50 millones. Y por último tenemos a Nicolás Benedetti. El colombiano cuenta con el mismo valor de mercado que sus compañeros ya mencionados. En el lugar 17 tenemos a los Gallos Blancos de Querétaro, con un valor actual de 24.18 millones de euros, y que entre sus jugadores mejor valorados tenemos al portero uruguayo Washington Aguirre, con un valor de 2 millones de euros, seguido del delantero mexicano Ángel Sepúlveda, que cuenta con un valor de 1.50 millones de euros, mismos con los que se valoran al delantero argentino David Barbona. En el lugar 16 tenemos a los Rayos del Necaxa con un valor actual de 27.70 millones de euros y que entre sus jugadores más valiosos tenemos al portero mexicano Luis Malagón con un valor de 3 millones de euros, seguido de uno de sus nuevos fichajes, José Esquivel. El centrocampista mexicano tiene un valor de 2.50 millones de euros. Y por último tenemos al uruguayo lateral izquierdo Agustín Oliveros con un valor de 2 millones de euros junto con el delantero centro argentino Milton Jiménez. En el lugar 15 tenemos al Atlético de San Luis con un valor actual de 28.35 millones de euros y que cuenta en su plantilla con el defensa español Unai Bilbao como su jugador con más valor, con un precio de 3.50 millones de euros, seguido del nuevo fichaje para esta temporada, Rodrigo Dourado. El brasileño cuenta con un valor de 3 millones de euros. Por último tenemos al centrocampista uruguayo Juan Sanabria, quien también tiene un valor de 3 millones de euros. Seguimos con el lugar 14 y son los Xolos de Tijuana, con un valor actual de 31.03 millones de euros y que cuentan con dos jugadores como los mejores valorados del equipo. El primero de ellos es el argentino Lucas Rodríguez con un valor de 3.50 millones de euros, junto al delantero centro argentino Alexis Canelo, también con un valor de 3.50 millones de euros. Y por último tenemos al defensor chileno Nicolás Díaz con un valor neto de 3 millones de euros. En el lugar 13 tenemos a los Pumas de la Universidad con un valor actual de su plantilla de 31.30 millones de euros y que cuentan con el delantero centro argentino Juan Ignacio Dineno como su jugador más valioso, con un valor de 4.50 millones de euros, seguido de uno de sus fichajes nuevos para esta temporada, Eduardo Salvio, con un valor de 3.80 millones de euros, y con el mismo valor también recién llegado para este torneo, tenemos al delantero centro argentino Gustavo Del Prete. Seguimos con el Puebla en el lugar 12, con un valor actual de 31.45 millones de euros, y que cuenta con un triple empate con sus jugadores más valiosos. El primero de ellos es Omar Fernández. El colombiano cuenta con un valor de mercado de 3.50 millones de euros. También tenemos al uruguayo carrilero por izquierda Maximiliano Araujo con el mismo valor, y por último tenemos al defensa mexicano Israel Reyes, que cuenta con el mismo valor de 3.50 millones de euros. En el lugar 11 tenemos a los Bravos de Juárez, que actualmente cuentan con un valor de 39.60 millones de euros y que entre sus filas cuentan con su nueva incorporación Darwin Machís como su jugador más valioso con un valor actual de 6 millones de euros, seguidos por el defensa central mexicano también recién llegado Carlos Salcedo con un valor de 5 millones de euros, y por último tenemos al mexicano Mauro Lainez, que cuentan con un valor de 2.50 millones de euros. Entrando al top 10 nos encontramos con el Toluca con un valor actual de plantilla de 42.50 millones de euros y que cuentan con el mediocampista ofensivo uruguayo Leo Fernández como su jugador más valioso con un valor de 5 millones de euros, seguido del centrocampista chileno Claudio Baeza con un valor de 4.50 millones de euros, y por último tenemos al delantero centro paraguayo Carlos González con un precio de 4 millones de euros. En el lugar 9 tenemos a los Tuzos del Pachuca con un valor actual de 44.60 millones de euros y que cuentan en sus filas con el mediocampista ofensivo mexicano Víctor Guzmán
como su jugador con mayor valor con un precio de 7.50 millones de euros, seguido del joven mexicano mediocentro Eric Sánchez con un valor actual de 7 millones de euros, y por último tenemos al delantero centro argentino Nicolás Ibáñez con un valor de 6 millones de euros. Seguimos en el lugar 8 con el Club León con un valor actual de su plantilla de 45.70 millones de euros y que cuentan con el colombiano Jairo Moreno como el jugador con mayor valor en la plantilla con un precio de 7 millones de euros, seguidos del delantero chileno Víctor Dávila con un valor actual de 5 millones de euros, y por último tenemos al defensa central colombiano Steven Barreiro con un valor actual de 4 millones de euros. En el lugar número 7 tenemos al actual bicampeón del fútbol mexicano, los Zorros del Atlas, que actualmente cuentan con un valor de 46.80 millones de euros y que cuentan con el delantero colombiano Julián Quiñones como su jugador más valioso, ya que tiene un valor actual de 5 millones de euros, seguidos del mediocampista mexicano y capitán de este equipo Aldo Rocha con un valor de 4 millones de euros, mismos que tiene también el joven mediocentro mexicano Jeremy Márquez y que destacan por ser los más valiosos. En el puesto número 6 tenemos al Santos Laguna, que cuenta ahora mismo con un valor del mercado de 58.90 millones de euros. Aquí sí dimos un pequeño brinco de valor respecto al puesto anterior, y que cuentan entre sus filas con el mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán como su jugador más valioso, ya que tiene un valor actual de 8 millones de euros, seguidos del defensor central Mateus Doria, que cuenta con un valor estimado en 6 millones de euros, y por último tenemos un empate con valor de 5 millones de euros, ya que el defensor colombiano Félix Torres y el guardameta mexicano Carlos Acevedo cuentan con el mismo precio. Entramos al top 5 y nos encontramos con la máquina del Cruz Azul con un valor actual de 60.20 millones de euros y que cuentan con el mediocampista mexicano Carlos Rodríguez como el jugador con mayor valor de la plantilla, con un precio de 10 millones de euros, seguidos del peruano defensa central Luis Abraham con un valor actual de 6 millones de euros, y por último tenemos un triple empate, ya que los paraguayos Ángel Romero, Juan Escobar y el mexicano Uriel Antuna cuentan con un valor de 5 millones de euros cada uno. Seguimos en el lugar número 4 y se trata de las Chivas Rayadas del Guadalajara con un valor actual de 61.85 millones de euros y que cuentan con el delantero mexicano Alexis Vega como el jugador más valioso del plantel con un valor de 7.50 millones de euros, seguidos del delantero centro mexicano José Juan Macías con un valor de 7 millones de euros, y por último tenemos al extremo Roberto Alvarado, quien cuenta con un valor actual de 5.50 millones de euros. Entramos al podio. En el lugar número 3 tenemos a las Águilas del América con un valor actual de plantilla de 66.70 millones de euros y que cuenta con un triple empate en el jugador más valioso. El primero de ellos es el chileno mediocampista ofensivo Diego Valdés. También tenemos al mediocentro peruano Pedro Aquino. Y por último, el nuevo fichaje para esta temporada, el uruguayo Jonathan Rodríguez, los tres con un valor de 6 millones de euros cada uno. También tenemos al paraguayo mediocentro Richard Sánchez y el defensa central uruguayo Sebastián Cáceres con un valor de 5 millones de euros cada uno. En el puesto número 2 tenemos a los Tigres con un valor actual de 68.90 millones de euros y que cuentan con el extremo derecho francés Florian Thauvin como su jugador más valioso con un precio de 12 millones de euros y que además es el jugador con mayor valor de la Liga MX actualmente, seguido del delantero uruguayo Nicolás López con un valor de 7.50 millones de euros, y por último tenemos al defensor mexicano Jesús Angulo con un valor actual de 6 millones de euros. Y por último, en el puesto número 1 tenemos al equipo con mayor valor de mercado en la Liga MX, nos referimos a los Rayados del Monterrey con un valor actual de su plantilla de 73.20 millones de euros y que cuentan en su plantel con el extremo argentino Maximiliano Mesa con un valor actual de 9 millones de euros, seguidos del defensor central mexicano César Montes con un valor de 7 millones de euros, y por último tenemos al mediocampista mexicano Luis Romo con un valor actual de también de 7 millones de euros. Y por mi parte ha sido todo en este video, espero que les haya gustado y si es así regálenme un like, suscríbanse al canal y sin nada más que decir por esta ocasión, adiós.